Bueno, estamos aquí de nuevo, mi hermano y yo Hoy no me tocó café, la verdad, porque hoy me tocó té, porque yo me tomo un café ahorita y ya la verdad ya no duermo. Pero, pero hoy de nuevo quiero cafecito, dale, dale. Hoy de nuevo yo quiero, y esto lo leo porque lo preparo con mucho cariño, y quiero leer de nuevo una presentación para que sepan con quién estoy, con quién platico, con quién me tomo este café. Eh, el hombre que aprendió a sobrevivir primero para después aprender a entenderse. El estratega emocional, el observador silencioso, el coleccionista de preguntas incómodas, el alumno eterno de la mente humana, el hombre que convirtió la conciencia en disciplina, el que descubrió que la sobriedad no era dejar las sustancias, sino dejar de huir, el filósofo de la banqueta y el café, el bateador de pensamientos complejos, el hombre que entiende que la vida no se controla, se aprende a navegar. Con ustedes, mi hermano del alma, Asaf. Gracias, Josa, y gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla. Es para mí un placer estar con mi hermano Josafat y con todos ustedes. Gracias por bonita introducción, brother. Y venga, Bien. pues Hay un hay que tema darle. de la plática pasada que veníamos platicando antes de iniciar la grabación, que es un tema de cambio al final de cuentas, como nos habíamos quedado en el cafecito pasado. Y es un cambio que al final de cuentas tú y yo hemos vivido con una perspectiva súper diferente. Y eso es como lo que a mí me llama mucho la atención. Cómo las personas pueden vivir una situación muy parecida y toma unos rumbos muy distintos desde la percepción, desde la edad, obviamente tiene mucho que ver, desde la conciencia que uno tiene a cierta edad y a otro, pero este tema que compartimos tú y yo, y es un tema de cambio donde de alguna forma no fue decisión de nosotros, sino fue un proceso, yo creo que fue nuestro primer proceso de adaptación, y ese es como lo que yo quiero tocar hoy el tema, cómo se adapta un hombre, pero cómo se adapta una persona desde los cambios que no los toma él o no los decide él para irse forjando, irse convirtiendo en las personas que ahora somos actualmente. Eh, y es el tema de la adopción que tenemos nosotros. Mucha gente a veces dice así como que, ¿cómo que adopción? ¿Sabes? Y yo digo, sí, Sí, yo no tengo una acta de nacimiento. Yo cuando pido una acta de nacimiento, me da una acta de adopción. E incluso legalmente, creo que tú también, pero legalmente yo sí, solo soy de mi papá Marco, porque ellos ceden los derechos. Mi papá biológico cede los derechos, mi mamá cede los derechos, y solamente legalmente, a lo que yo entiendo del acta de adopción, parece ser que solo somos de mi papá. Ay, a mi de hecho. mamá como que no tiene jurisprudencia con nosotros. Pero, pero eso no sé exactamente cómo funciona eso. Legalmente, ¿no? Porque Legalmente, ajá, legalmente, solo mi papá tiene autoridad sobre nosotros. Y es un proceso que yo recuerdo mucho y me da mucha risa de muchas etapas, pero yo conozco la mía y hay muchas cosas que yo no supe cuando nos tocó trabajar en terapia ese tema. eh, Tú estabas trabajando en muchísimos temas a la vez, y yo me acuerdo que ese se tocó y tú mencionaste cosas que no te acordabas, que yo tengo vagamente en mi memoria, pero me gustaría como conocer un poquito más de cómo Asaf, bueno, de hecho, cómo Dayan, ¿ah? Cómo Dayan vive ese proceso para dejar de ser Dayan y convertirse simplemente en Asaf, en Marco Asaf, de hecho. Pero, ¿qué podrías decirme de ese cambio, de esa etapa? ¿Qué edad pues primero, tenías y todo eso? sí, primero como contexto, pues somos padres del primer matrimonio, se podría decir, de mi mamá, o de la primer pareja formal de mi mamá. Somos hijos, ¿no? Del primer matrimonio. Y, y tenemos un segundo papá. De hecho, ahorita al expresarlo, me cuesta llamarlo. Sí, segundo.
ajá, ¿no? Segundo o padrastro, güey, ¿no? De hecho, o sea, porque yo siempre toda mi vida he dicho que tengo dos papás, que tengo la dicha y la gracia de tener dos papás, uno por la parte biológica y otro por la parte de crianza, que independientemente de sus errores como humanos, por las dos partes, los dos han estado presentes en mi vida y en nuestra vida, quiero pensar, muy constante. Entonces, yo, yo nací con la primera familia y viví con ellos 5 años, 4 años. Tú podrás decir, ay, ¿qué se puede acordar un niño de 3, 4 años? Pero yo tengo un montón de memorias. Yo tengo memorias de mi papá biológico y mi mamá, los tres acostados en una cama, despertando un domingo, yo, o no sé qué día sea, pero despertando, güey, y tú en la cuna, o tú en los brazos de mi mamá, ¿no? Muy pequeño, muy bebito, de meses a lo mejor, un año, cuando menos, ¿no? Cuando mucho. Y también tengo memorias de ir en la pick-up de mi papá Martín, que está como, tenía un solo asiento, entonces yo iba en medio y de mi mamá de un lado y mi papá manejando del otro, ¿no? Y tú no estabas, güey. Yo sí tengo esas memorias, Ya. de que tú todavía no estabas con nosotros, todavía no llegabas. Y tengo memorias en el taller de carpintería, tengo memorias de ir a visitar a la familia de Mexicali, toda la familia de Mexicali con mi mamá y yo ahí de niño, ahí corriendo entre todos, ¿no? Mis tíos y todo el rollo. Entonces yo sí alcancé a tener como por así decirlo, la estructura familiar, una estructura familiar que me da una identidad, me logra dar una identidad. Él es mi papá, ella es mi mamá, somos los tres, viene mi hermanito y luego veo pues todo el proceso de ruptura que hay como, o sea, la palabra es violencia, pero no en cuestión de maldad o agresividad, sino Sí, caos, to- ¿no? toda, toda ruptura es violenta, ¿no? Ujú. Sí, toda ruptura es violenta. Ahorita se me escapa la palabra exacta que quiero usar o las frases que quiero usar, pero toda ruptura contiene algo de violencia. Entonces, pues sí, vivir esa etapa de la separación para después conocer a Marco, a mi papá de crianza, y luego hasta los 13 años. Yo tenía 13 años, o sea, yo ya iba en la secundaria. Sí, sí. Yo ya había creado una identidad como Asaf Dayan Jiménez Cardona. Y a los 13 años es cuando viene el cambio de apellido y cambio de nombre. Y tú entraste a la prepa con el cambio, ¿no? Sí, yo entré a la prepa, Yo entré la a la secundaria secundaria. todavía, ya. Sí, la secundaria todavía me la aventé como Asaf Dayan Ujú. Jiménez Cardona. Y ya la prepa ya entré como Marco Asaf Suberville Cardona. Sí, sí. Y pues sí se vivió un cambio drástico, bro. Hay hay cosas amargas o difíciles y hay cosas muy bonitas también, ¿no? La verdad hay cosas muy bellas. A mí me gusta recordar más las cosas bellas, Sí, aunque claro. también eso tuvo momentos muy tristes, ¿no? Como cuando yo recuerdo la noche en que mi papá Martín se dio los derechos y firmó los papeles. Sí, sí, Yo yo, recuerdo esa noche de cómo estaba yo entregándole los papeles, ¿no? Y mi papá llorando. sí, yo no sé si yo tengo tu idea tuya de que la he contado, porque según yo, eh, yo tengo cuando le entrego los papeles a mi papá, pero no sé si eran los míos y cada quien llevaba los suyos, o sea, no me acuerdo cómo era el proceso, porque yo en realidad estaba, yo no recuerdo exactamente qué edad tiene, a lo mejor tendría que revisar con mi mamá cuando inicia todo ese trámite, o con mi papá, estoy seguro que va a estar un poco más consciente con mi papá Marco el tema de fechas y eso, pero yo recuerdo que no me acuerdo el carro en el que llegamos, pero me acuerdo que se llevó un carro, que se nos entregaron los papeles, que entramos al callejón, que mi papá yo nos recibe como en el callejón, ni siquiera entramos esa vez porque nada más íbamos como de carrerita a firmar los papeles, una cosa así.
Y yo me sí, acuerdo un poquito desde, y aquí a lo mejor se van a tocar fibras eh, con mi mamá, pero obviamente pues, en su terapia se han trabajado, se han visto, se han platicado. Y es un poquito como la trampilla que se usó, esa mentirilla que yo sentí que se usó ya cuando era un poco más consciente. A lo mejor sigue claro, siendo una perspectiva mía de esa parte, de cómo fue el ganchito emocional de animarnos a nosotros a presentar esos papeles. Al final no juzgo para nada a mi madre ni a mi papá Marco, pero eh, sus intenciones tenían, sus ideas tenían, ellos siempre han visto por nosotros con mucho amor. Y, bueno, algo hay que ellos vieron que era bueno para nosotros, ¿no? claro. En su proceso ellos lo consideraron así. Y bueno, pero yo me acuerdo de ese momento también, más o menos, firmando mi papá los documentos, pero yo que tenía como 5 años, 6 años. Sí, Ah, sí, yo he de haber tenido, pues sí, como 9, 10 años a lo mucho. sí, porque yo me acuerdo que fue largo esa parte, porque de cuando pasó esa imagen eh, a cuando se hizo el cambio de apellido, yo me acuerdo cuando tuve que cambiar de apellido y aprenderme el apellido, porque yo no me lo aprendía. Y de hecho fue donde empezaron a pasar muchas anécdotas chistosas conmigo. Eh, Ok, por ejemplo, yo estaba en el Instituto Juan Jesús Posadas, ¿te acuerdas? Bueno, creo que tú no estuviste sí, nunca ahí. no, Eh, pero yo estuve en el Instituto Juan Jesús Posadas como Josafat Jiménez Cardona. Y mi título sale así, como Josafat Jiménez Cardona. Bueno, el título, ese de la primaria, no sé cómo se llama sí, eso. el certificado, Certificado. Y cuando entro a la secundaria, entra ese certificado, entra el acta de adopción y es cuando se me hace mi cambio de nombre ya como en un documento y donde tengo que empezar a escribirlo. Y digo, anécdotas más, anécdotas menos, me acuerdo que decían, uy, el azafito, me decían a mí los maestros, pero mucho. ya, Azafito, porque Azafito era muy aplicado, súper inteligente, y decía mucho, y yo era un desmadre en la secundaria, la verdad. Aparte yo era de la tarde y todos de la mañana, o sea, hay un montón de cosas ahí. Pero sí, eh, yo me acuerdo que los profesores me regañaban mucho, 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 me regañaban porque no sabía escribir mi nombre. No sabía escribir mi apellido. ya. Y, ¿qué onda, pa? Es que Ah, no te escuchan porque estás aquí. ya, sí. Y yo me acuerdo que no sabía cómo escribir mi apellido y me regañaban mucho y me ponían planas a escribir Antonio, Josafat, Suberville, Cardona. Y yo escribía mal Suberville, me faltaba la O, me faltaba la U, me equivocaba de vez, ponía los desvolteadas, ¿no? Si un desmadre, ponía una sola L, ¿no? Mi chino, hombre, como de 17 letras. Entonces, Ya sé. me equivocaba mucho. Y me regañaban mucho en la secundaria porque me decían, ¿cómo no te vas a saber tu nombre? Y yo, pues es que no me lo es nuevo. Yo les decía, es que es nuevo para Ajá, mí esto. ¿Cómo que es nuevo? Yo, sí, es nuevo, la verdad, yo no me llamaba así. Y pues, los claro, maestros decían, está pirata este. Pero, o sea, son cositas así donde, obviamente ahí es algo chistoso, pero el cambio de nombre, porque yo sentí, y supongo que tú también lo sentiste, cuando hay un cambio de nombre, uno empieza en serio a hacer cambios en la mente. en Empiezas como efecto. a veces, pues en realidad, ¿quién soy? ¿Ah? O sea, en realidad un nombre me define y son preguntas que entraron, yo siento que mucho antes de lo que una mente debería de entrar con esas preguntas. Ya, Porque al menos yo en mi edad entraron como muy chiquito pero yo quién soy, porque no me sé mi nombre, yo en realidad quién soy, si soy Jiménez, si soy Suberville, y empieza todo ese discurso en mi mente cuando yo tengo, ¿qué? En la secundaria 12 años, yo a lo mejor no es que sea tan chiquito, pero a ti te tocó, yo creo que mucho más consciente de 15 años
Entonces, yo creo que eso repercute todavía mucho más porque estás en una edad donde, ¿sabes? Mucho cambio biológico, hormonal, Sí, químico, y luego le agregas ese emocional, mental, y yo creo que, no sé qué notaste de ahí, qué pasa con Dayan, con la conversión de Dayan, a eliminar el Dayan, por ejemplo, que es un nombre que sí. yo me acuerdo que a ti no te gustaba, pero que a mí me encantaba, ¿sabes? Y que Mm, todavía yo lo uso. Yo me acuerdo mucho de Dayan. Pues a mí me gusta recordarlo como un nombre que a lo mejor al principio no me gustaba porque la gente me decía que era nombre de niña. Y a mí me dejaba, me influenciaba mucho de chiquito. Porque si de por sí ya era difícil entrar en la sociedad, ¿no? Con, bueno, para los que no saben, yo soy Asperger, soy autismo 1, entonces la onda de las relaciones sociales y los círculos y eso está muy trabajado en mí ah, por mi propia fortaleza, ¿no? O mi propia hambre de querer ser parte de la sociedad. Lo tengo muy trabajado, ¿no? Me camuflajeo muy bien, me camaloneo como normaloide entre la sociedad y tengo muchísimas amistades y mucha gente me conoce y todo lo que me he dedicado son puros rubros sociales y con y triangular personas y cosas así. Entonces pasa desapercibido, pero en realidad sí hay un conflicto personal a la hora de la sociedad. Y eh, o sea, tener como estas limitantes para desarrollarme socialmente y luego todavía tener un nombre de niña Sí, sí. y luego, ajá, y luego de más chiquito, cabello largo que me dejaba mi mamá y también me lo corté diciéndole a mi mamá que no me gustaba el cabello largo porque me decían que era niña, que parecía niña. Entonces, nombre de niña, cabello largo y no, era todo un rollo, Mm, no me gustaba. Pero fíjate que hasta eso yo no siento tan agresiva la despersonalización, por así decirlo, ¿no? Yo o sea, yo fue como que de repente, porque a mí me gustaba mucho el Suberville, sí, sí, a sí. mí me gusta mucho el apellido Mm, Suberville, entonces fue como, yes, no, ya lo tengo y ahora soy esta nueva mm. persona y por fin me quitaron el Dayan. Con Marco nunca estuve muy convencido, ¿no? No, no, porque hay Pero, una historia incluso del Marco y el Antonio. Hay una historia que yo ajá, tengo en la mente y ahorita la digo porque no manches. Pero, pero sí. pero esa despersonalizada a esa edad y eso, ah, yo la tomé como por fin me libré del nombre que no me gustaba Mm, sí. y obtengo el apellido que me gusta. Ah, digamos que a lo mejor fue ese mi mecanismo de defensa, como refugiarme en el apellido que sí me gustaba para no sentir tan duro la onda del nombre. Ujú, Y aparte en ese momento estaba más en querer pertenecer a un grupo social, las niñas, ya me empezaban a gustar las niñas, entonces ya así como que lo de los nombres y los apellidos fue ya como, o sea, ni le puse atención, ¿no? Yo simplemente seguí mi vida y adelante. Después, ya más grande, sí dije como, aguanta, a lo mejor las preguntas que tú te hiciste de bien chiquito, yo me las hice mucho tiempo después, ¿no? Como, caray, o sea, soy Jiménez de sangre, pero soy Suberville de apellido. Y entonces, ¿dónde queda mi papá biológico y cómo le doy un lugar a mi papá Marco, ¿no? ujú. Pero a todo esto hay algo bien bonito que esto hizo muy ameno o muy fácil la introducción de mi papá a mi vida. Cuando, cuando mi papá Marco empieza a ayudar a mi mamá y rentan una casa, nos dan un hogar. Para empezar vivíamos, no sé si tú recuerdas, pero vivíamos en un cuartito de 4x4, literal en un cuartito, ahí vivíamos mi mamá, tú y yo. Teníamos una estufita portátil, una cama para los tres,
todo lo que había. Y nos llevan a una casa, la del Cañón, güey. Ujú. Nos llevan a la casa del Cañón. El machín. Ajá. Y ahí en la casa del Cañón, cuartos propios, ¿no? Una sala, cocina, ya muy diferente. Entonces un día Marco llega y me dice, ¿no? En la noche antes de acostarme, me acuerdo que me dijo como, se acercó y me dice, oye, Asaf, quiero hablar contigo. Yo estaba chiquito, ¿no? 8 años, mucho. Y me dice, lo que pasa es que yo quiero mucho a tu mamá y también los quiero mucho a ustedes. Y quiero ayudarlos y quiero ser parte de su familia. Entonces, pues sé que tú eres el hombre de la casa, ¿no? Y yo quiero pedir permiso para entrar a tu familia y ayudarlos lo más posible para que todos vivamos como una familia. Y con eso Marco se ganó mi corazón. Con eso Marco se ganó mi corazón y yo le dije adelante. Y yo dije, sí, claro, bienvenido, con gusto. Ujú. Sí, veo, porque veía a mi mamá muy feliz, porque veía todos los cambios que estaban haciendo en nuestras vidas y yo sentía una seguridad como niño, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Marco entra de una manera muy sutil, muy noble, muy amable, es como un ángel, y siempre lo he visto así, ¿no? Como un ángel, como un maestro, como una guía, y, y por eso es que todo el cambio de nombre para mí fue más fácil aceptarlo, ¿no? Porque yo veía los frutos de la relación de mi mamá y mi papá. Yo Sí, veía sí. los frutos y eso fue, pues, eso fue en lo que yo me concentré para que todo lo otro que pudiera ser visto como agresivo, violento, o de depresión, Caótico. o- ajá, o caótico, pasara desapercibido. Sí, digo, son cosas que yo la verdad no tengo. Tú tenías 8 años, yo tenía 5 y yo tengo un- digo, al final de cuentas yo creo que por ahí debe haber cosas. Porque yo siempre lo he dicho, creo que en muchas de las sesiones y de las terapias que nos ha tocado trabajar, yo me acuerdo del pastel de 9 años de carreras que me hizo mi mamá ya en Villafontana. Tengo destellos de cuando fui y le aventé la piedra al que vivía enfrente de nosotros en el Cañón Guerrero, de cuando me di la vuelta en la bicicleta y caí, cuando me metí al abajo en una cubeta que me bajaban para sacar la pelota de fútbol en el hueco ese del drenaje, no sé qué. Sí, Tengo como destellos de cuando mi hermana en la carriola se fue así al garage. O sea, tengo destellitos muy, muy, muy pequeños, pero... Y luego así empieza como toda mi infancia en puros destellitos. Y yo recuerdo mucho ya de los 9 años del pastel de ese hacia adelante, que salgo yo en una foto que tengo con mi camiseta de como turquesa, con un bulldog o no sé qué era, así como un perro, ¿eh? ya. Yo de ahí para adelante me acuerdo que son 9 años. Eh, Pues entonces, entonces Sigmund Freud no se equivocó tanto, ¿no? Dice que todo ser humano de los 7 a los 8 años vive como una laguna. sí, Es muy raro que el ser humano recuerde todo lo que pasa entre los 7 y los 8 años. sí, sí, eh, no tengo imágenes. Estoy seguro que de hecho esa, esos recuerdos que tengo yo de la casa del Cañón Guerrero, yo tenía menos de 8 años. Sí, claro, pues yo llegué a Villa Fontana a los 8 años. Ajá, yo llegué a Villa Fontana como a los Tenías 7. como 5, Ajá. 5 o 6 Entonces, años. ya de los primeros años de Villa Fontana para acá, tengo destellos. O sea, si me pongo a hacer fuera, por ejemplo, lo del martillo, pero ya era grande, ya estaba grande, pues yo ya tenía 9, 10 años, a lo mejor Claro. 11, 12, ya ni me acuerdo cuánto tenía con el martillo. Pero Yo ahí, ya iba en la secundaria. sí, yo estaba, no sé, si tú ibas en la secundaria, primero, segundo, yo estaba en cuarto, quinto, Sí, has de haber tenido 10 años o 10 algo años. así. Ajá. Eh, entonces, ya eso es lo que yo me empiezo a acordar.
pero yo creo que eso, tema del cambio de nombre, cómo los niños pasan por ese proceso y al final de cuentas, como lo mencionas, ¿no? Ayudó mucho la introducción tan amorosa, la podría describir yo, tan amorosa de mi papá Marco. Eh, Porque eso es lo que fue una introducción de mucho amor Claro, que él pudo proyectar en nosotros y que al final de cuentas creo que aunque la experiencia haya sido como muy diferente, lo que está muy a la par es la experiencia que tenemos de la llegada de mi papá Marco a traer amor. A lo mejor tú ya ves más como seguridad, estabilidad, notaste muchas más cosas porque son cosas que yo en realidad no me acuerdo. Para mí siempre fue así, ¿sabes? sí, Que yo me acuerdo de Villafontana, en Villafontana ya era casa de mis papás y, o sea, sí, ya estaba eso, ¿sabes? O sea, eh, pero sí ayudó mucho el acto de amor de mi papá Marco, de cómo fue a introducirse y eso fue lo que a mí me ayudó mucho a pasar como el proceso de adopción, porque a veces cuando yo lo mencionaba, obviamente uno saca sus herramientas cuando platica, o sea, y está conociendo sí, personas y todo, y lo dices a veces como un chascarrillo para como no querer llamar la atención, pero sí como sacar algún dato curioso como para entablar una conversación. Y sacas el dato claro, de, no, pues yo tengo un proceso de adopción, yo soy adoptado. ¿Y cómo que eres adoptado? Y todo, y luego ya dices, bueno, nada, mi mamá sí es mi mamá, pero Y ya de ahí salen como muchas anécdotas divertidas como para sí, una plática amena, divertida, diferente. Y porque la gente se pone muy curiosa con eso. A ver, pero sí, a mí cuando me preguntan, qué bonito está tu apellido, o qué perro está tu apellido, no, tiene un montón de estilo tu apellido. Me dice, quién de tu familia es francés? Y, pues yo de francés no tengo nada más que la maña de no bañarme. Sí. Y ya todos se quedan como que, a ver, pues porque no tienes nada, ¿no? O sea, es un chascarrillo que siempre lo digo así, como yo de francés no tengo nada. ¿De dónde es tu apellido? Pues es francés. Ay, güey, yo de francés no tengo nada más que la maña de no bañarme. Y, y todo el mundo se ríe, ¿no? Pero ya después me preguntan, oye, ¿por qué lo dices así, no? Y ya les comento, ¿no? Es que yo tengo carta de adopción Sí. por parte de mi padrastro, que es mi papá porque vivo con él desde los 5 años y es quien me ha enseñado muchas cosas de la vida, y quien es quien me dio un techo, quien me dio educación, quien me enseñó disciplina, es quien me enseñó a rasurarme, es quien me enseñó a leer, es quien me enseñó el trabajo, es quien me enseñó a usar la computadora. Sí, me acuerdo. Entonces, entonces, siempre saco ese chascarrillo por lo mismo que es tema de conversación, ¿no? Sí, yo creo que ese ha sido uno de los cambios más importantes que tenemos, que compartimos como hermanos, y obviamente la llegada de todas las hermanas, ¿eh? Eh, Todo el proceso que pasa a una persona, y al final quise como tocar este tema porque es como el primer cambio donde se representa la adaptabilidad de las personas y cómo nosotros buscamos adaptarnos y empezar a jugar con ciertas películas en nuestra mente y como tú dices, enfocarnos en las buenas, porque también hay malas, o sea, también se escuchaba cuando Sí, íbamos a visitar a la casa a la familia de mi papá Martín, pues escuchaban, o llegábamos a escuchar cosas o comentarios que uno regresaba con un sentimiento raro, ¿sabes? sí, Y obviamente mi mamá lo resentía, mi papá lo resentía, yo creo que muchísimo más. claro, Pero porque nosotros éramos niños y al final de cuentas lo que podíamos llegar a escuchar o lo que se nos mencionaba o algo, la gente suele ser, no nada más ellos, sino que la gente suele ser muy inconsciente y cree que tiene derecho a opinar. Y aparte a nosotros éramos niños, ¿sabes? ¿Qué ganas tú claro, con decirle eso a un niño, con mencionar eso ante un niño y hacerlo sentir intranquilo, que pierda su poca tranquilidad, su poca seguridad que tiene?
cuando se expone a algo donde a veces uno se siente ay, traicioné un poquito, ¿vale? Porque Sí, ese sentimiento queda aquí adentro. Entonces, claro, pero es un proceso que yo creo que nosotros tenemos, no quiero decir como adoptados 100%, pero los que pasamos por ese proceso, donde no sabemos cómo equilibrar, porque estamos muy pequeños, cómo equilibrar el juego de los dos papás. Porque al final de cuentas eso fue lo claro. que pasó en muchos años de nuestra vida. Ya después fue muy diferente. Ya de grande eso suele ser muy diferente. Pero en ese momento estás manobreando con esas pelotitas de cuidar el puesto del papá biológico, porque pues uno le han dicho, no, ese es tu papá verdadero y que esa es tu sangre y que no sé qué, lo que escucha y todo, y uno tiene un sentimiento mucho más grande y dice, pero en qué momento? ¿Y cómo juego con Sí, eso? ¿Y cómo eso lucha dentro de mí por respetar a los dos? Cuando es una lucha que no era necesario introducirse, pero la gente opina porque tiene boca y no sabe el caos que genera dentro de uno. Y no digo que sea un caos gigante, gigante, que no sea soportable, pero al final de cuentas son los primeros conflictos mentales en los que me tocó a mí conscientemente luchar y batallar con problemas de identidad. Más adelante, claro. ya en mis 15 16 años, yo ya batallaba con problemas de identidad. Tanto que, no sé si tú te acuerdas, tú también te fuiste unos meses o un año a la casa de mi papá Martín. Sí, Yo fui como 2, 3 meses y yo me acuerdo que pasé una etapa muy bonita, donde reconecté, valoré, aprecié otra perspectiva. Al final, sí, pero ya mucho más grande. sí, sí, ya en la prepa. Yo ahorita que lo mencionas, si lo hago en una línea del tiempo y lo quiero expresar rápido, estuvo, mira, ¿por qué se siente sutil en mi vida y por qué me adapté tan rápido? No, ahorita que hablamos de la adaptación, tanto en los cambios de nombre, apellido, identidad, identificación del ser. Yo nazco y mundo mágico, ¿no? Familia, papá, mamá, hermanito, todos bien contentos y luego caos, ¿no? Todo se vuelve caótico, ruptura, separación, no lo veas, no lo puedes ver, y tú no puedes ver a los niños y peleas, ¿no? Yo llegué a ver los conflictos, conflictos intensos, de mi mamá y mi papá. Entonces, para mí eso, ruido, 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 ¿no? Caos, caos, mucha inquietud, mucha desesperación. ¿Qué está pasando? No entiendo nada, soy yo, me siento culpable, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué sí? ¿Por qué tengo que estar lejos? ¿Por qué se separan? Vivo todo esto y luego, ah, Marco. Y Marco llega calma, tranquila, seguridad, paz, amor. Entonces me estabiliza Ujú, y el proceso de adaptación es justo lo que necesitaba. ujú, Entonces por eso en mí es muy ameno, porque de estar viendo conflictos, de estar en caos, de estar en lo que era caótico, de estar escuchando a las personas, y tratando de influenciar en el pensamiento de un niño, causándole inquietud, a tranquilidad y mucho amor. Entonces, el proceso de adaptación fue muy ameno, fue muy um, sutil y fue fácil porque yo de verdad veía los frutos. ya, O sea, no solo lo sentía también, ¿no? Yo sentía la paz, yo sentía el amor, yo sentía la tranquilidad y justo cubría el espacio que yo tanto necesitaba, ¿no? Alguien que se sentara conmigo a hacer tareas, alguien que me ayudara a dibujar, alguien que me enseñara las cosas de un papá. Entonces, cuando viene esta presencia de Marco a mi vida y otorga tanto amor y tanta tranquilidad, para mí es muy ameno el cambio. ujú, Eso fue muy fácil adaptarme porque dije, aquí es, esto es justo lo que necesito. Obviamente, en mi etapa de la adolescencia hubo pues mucha rebeldía,
mucho caos, ¿no? Mucha búsqueda de identidad y pasé por momentos donde, pues como todo adolescente, ¿no? Donde crees que sabes un montón, donde crees que la puedes armar tú solo y eres impulsivo y eres agresivo y luego todavía pues recuerdas lo que viviste desde chiquito y cometes los mismos patrones, ¿no? Gritos, Ujú. golpes, eh, y, y, y fracturé cierta relación con Marco. Ya después, más grande, más adulto, es cuando regreso a conciencia y mucho tiempo pausé, ¿no? Fue como solo me dirigía con mi mamá. Marco estaba ahí, teníamos un respeto, pero no era una guía, no era alguien que yo buscara para algún consejo. Hasta que poco a poco me di la oportunidad de, de dejarlo entrar otra vez. Y ahorita pues es la mágica relación que tengo con él, ¿no? Sí, sí. Pero por eso en una línea del tiempo, si tú lo pones, pues es una burbuja, se rompe la burbuja, entra mucho caos, mucha violencia, mucha agresividad y luego llega calma. Entonces el proceso de adaptación se hizo muy ameno para mí. Sí que en mi tiempo es diferente, güey, porque siempre estoy, de alguna forma, mi estado natural era la tranquilidad del hogar que tú ya tenías como esa paz que llegó a tu vida, yo nazco en esa paz. Y lo de afuera causaba ese caos, lo causaba la visita, lo causaba eh, los comentarios, lo causaba ir a Mexicali, por ejemplo, me encantaba porque me encantaba ver el tema de los primos y esto y lo otro, Sí, pero generaba ese caos donde yo me agobiaba porque solía ser muy incómodo. Entonces yo volvía como a mi refugio, pero no volvía, eh, intentaba volver como un Jiménez, ¿sabes? Eso me pasaba mucho. sí, Intentas volver como un Jiménez en una casa de Suberviles y no entras hasta que tardas a nivelarte un par de días. Y de obviamente hecho, yo creo que para mi mamá era lo que nos renegaba mucho. Yo me acuerdo que mi mamá era tortura cada vez que íbamos a visitar porque llegábamos y eran pleitos, o sea, eran luchas, sí, eran groserías, y no tanto porque allá afuera nos dijeran que fuéramos así, sino era la lucha interna que nosotros teníamos. Yo no sé cómo perfecto. lo expresaba, cómo lo sentía mi mamá, porque decía, no, es que cuando llegan contigo, llegan violentos, llegan agresivos, llegan como no rebeldes y todo, pero no era que nos dijeran nada, no eran que le echaban tierra a Marco y que le echaban tierra a mi mamá, que a lo mejor en algún comentario salía, ¿sabes? Pero era el caos que generaba adentro ese esa in- exactamente no sé la palabra decirlo. Sí, sí, pues era una inestabilidad, una pérdida de identidad. Entonces, a la hora de la búsqueda es como, aguanten, pues si vengo de mi familia de sangre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo me quieres meter a la disciplina de la familia Subervida en esta casa? Porque eres muy distinto, Sí, sí. era muy distinto. Pero es bonito, yo creo que ha sido de mis cambios más bonitos que yo he tenido, porque es el que a mí me ha ayudado o que me ayudó desde chiquito a hacer, y no lo digo despectivo porque esta herramienta me ha ayudado mucho en mis negocios también, en el manejo de mis equipos, en toda la parte camaleónica de la vida. Aprenderla rápido, aprender a jugar con esas emociones tan de alguna forma violentas, como donde tienes que aprender templanza, donde tienes que aprender discurso positivo, ¿ah? O dejar el pan, dice uno de los empresarios que yo sigo, tienes que dejar el pan, pensamiento activo negativo. Deja el pan, tanto como una vida de empresario saludable, que pues, no comas pan, pero también lo proyecta mucho al pensamiento activo negativo, que Ya. se te come mucho, no solo a los empresarios, o no solo a los dueños de negocio, o no solo a los empleados de élite, que es parte de un curso en el que he estado desarrollando, pero eh,
ese pensamiento activo negativo, cómo bloquearlo, aprender a manejarlo desde chiquito. Esa es una de las herramientas que a mí la adopción me dio. Y hay muchas, pero esa yo siento que ha sido las principales. Cómo aprender a manejar ese tipo de emociones que me costó muchísimo. Claro, Por eso yo me acuerdo que yo salía de la secundaria y a terapia. Y porque en la secundaria me daba mucha vergüenza ir a terapia. Ahí en la secundaria, porque había terapeuta. Que sí, pesar de que era la 39, pero había terapeuta. Yo me daba mucha vergüenza que me vieran entrar como al aula de la psicóloga. Entonces como que mi mamá lo notaba y me mandaba a las terapias allá hasta Liste Cali y todo eso. Y ya. salía de la preparatoria y a terapia también. Entonces fue un acompañamiento que me ayudó muchísimo. Ya no recuerdo mucho lo que se veía en terapia, pero yo creo que el simplemente de expresarlo y de mencionarlo fue lo que iba aligerando la carga. Porque Claro, no tengo herramientas prácticas que me hayan dejado ahí, como ahorita me deja un buen libro, o sea, cosas que ya puedo utilizar en mi día a día, herramientas, pero yo creo que funciona en el sentido de que simplemente con expresarlo, con trabajarlo, con mencionarlo, pues ayuda mucho. sí, claro, pues la descarga a través de la confesión, Eh, ¿no? Ayuda a estructurarlo, ayuda a estructurar la mente y una vez que lo logras conceptualizar, se hace más fácil trascender, vivir una aceptación o una adaptación, porque ya lo concientizas y entonces ya lo puedes trabajar. Una vez que lo concientizas o lo conceptualizas, lo puedes girar, ya le así es, puedes ver diferentes ángulos, ¿no? Entonces ya dices como que, ah, ok, es esto, sí, sí, esto, ¿y qué afecta? Afecta a esto, afecta a esto, así es, ¿no? Entonces me hace sentir esto, me hace actuar así, y lo empiezas a girar y entonces dices como, ok, pero no lo necesito, ¿no? así, Oye, o no tiene por qué dolerme tanto, ¿no? Ya lo viví, no tengo por qué generar un resentimiento y cada vez que lo recuerdo, cada vez que lo viva, volver a sentirme igual. Lo puedo dejar aquí, en el lugar que le corresponde, que es el pasado. ujú, Se vive una aceptación y se trasciende. así es, Si te casas con eso, ese es el rollo, ¿no? Si te casas con una vivencia, si te casas con una emoción, si te casas con un sentimiento, generas un ancla, ujú, generas un ancla en el pasado. Y, y eso es lo que te mencionaba la vez pasada en el capítulo pasado, que muchas veces no necesitas ser un adicto para tener un anclaje al pasado, ¿no? O para que algo como las sustancias que toquen el espíritu, sino también las emociones, la mente, las vivencias, en cuestión de cuánto lo sentimos como humanos a través de los sentimientos corpóreos o de las emociones éteras, crean esto que tocan el espíritu, ¿no? ya, Y, y el espíritu, pues, ok, aquí a lo mejor tendría que explicar un poco. Espíritu significa aliento de vida en griego y espiritualidad significa estar completamente vivo. Y estar completamente vivo es estar presente conscientemente, ¿no? En el aquí y en el ahora. Eso es espiritualidad. Entonces, hay pocas cosas que tocan la espiritualidad de una persona, pero nos, y siempre está basado en sustancias, pero ahora con lo de psicología me he no, dado cuenta que también hay emociones, que también hay sentimientos que generan un anclaje al pasado tan duro que logran tocar el espíritu porque te quitan las ganas de vivir, güey, sí, 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 ¿no? Y por eso hay gente en depresión, y por eso hay gente en ansiedad, y por eso generan una carga de mucho pasado, ¿no? Y ujú. ahora que me encontré uno de tus libros de Atlas de Filosofía, Ay, ese está y encargolado. lo estoy, no, ahí está, ahí lo Ah, tengo, ahí a un lado de mi buró. Es un librito donde está un pensador así. Es un ya, librito chiquito que tiene hasta dibujitos. ya, Pero está muy bueno. Está muy bueno. Y, y también lo agarré porque hace poquito me encontré la frase de Nietzsche, ¿no? Que dice que sin olvido no hay acción. ujú,
El olvido es el vigilante a la puerta del espíritu para evitar el exceso de pasado. Así es. Ujú. Entonces, todo lo que toque el espíritu, güey, porque ahora sí me voy a los libros de AA, de NA, se dice que la adicción a las sustancias es una perversa enfermedad del alma. Ujú. Entonces, cuando algo toca el espíritu, cuando algo toca el alma, cuando algo toca las ganas de vivir, es cuando se sufre. Y es por eso que existen los resentimientos y es por eso que se tiene que trabajar un perdón. Y muchas veces no es el perdón externo, ¿no? Sino es el perdón propio. Ujú. Porque lo que hay que sanar es el espíritu. Entonces, al usar olvidar, no es con faltarle respeto a nuestro pasado o a lo que vivimos, sino es generar la distancia entre el hoy y lo que fue. Así es. Generar una distancia para que no afecte el espíritu. Sí, sí, sí. Porque si hubiésemos vivido anclados al por qué me cambiaste el nombre, seguirías resentido hasta este momento y imposible que crearas una conexión con Marco. Ujú. Imposible que te sintieras un subervil y llegaras a Torreón a celebrar con tus primos. Güey. Sí, sí. Imposible que pudieras ver a tus hermanas, a nuestras hermanas como hermanas, güey, y Ujú. protegerlas y amarlas y quererlas como las hermanas que son y las mujercitas que son, güey. Porque estarías resentido con un anclaje en el pasado que está tocando tu espíritu, ¿no? Que está tocando tu área espiritual. Entonces, el adaptarse a este cambio tan drástico en la vida, um, de hecho yo lo he hablado con mis terapeutas, con algunos, pero no es un tema que como que, no sé si no les interesa mucho a mis psicólogos o prefieren no moverle mucho, pero yo sí les digo, mira, yo soy tres personas en una. Yo soy Asaf, soy Dayan y soy Marco. Ujú. Sí, sí, me pasa algo muy, muy parecido, muy parecido. Porque reconozco cuando soy Josafat y reconozco cuando soy Antonio. ¿No? Ujú. O sea, a raíz de todo este proceso, ahora tú tienes, tú eres un Dayan también, tú eres Dayan, tú lo tienes más complejo, ¿sabes? Sí, yo soy Dayan y muchas veces no me gusta sacar a Dayan, porque pues ya así en confianza, Dayan tiene broncas muy serias en cuestión de identidad, porque Dayan es nombre de mujer, Sí, sí, porque tuve la greña larga, porque si tú me estudias, si tú te pones a analizarme viéndome, y me lo han dicho mis parejas, me lo han dicho algunos amigos que, que, pues que son gays, ¿no? Me lo han dicho, tú no eres una persona muy varonil. sí, eso yo creo que remarca también en mí, o sea, también en mí, a mí me lo dicen, incluso el sentado que tenemos. Ajá, El las sentado, piernas así es cruzadas de... más como el sentado típico o clásico de mujer. No sé si sea de mujer Ujú, o simplemente es un estereotipo, pero toda la vida nos hemos sentado así. Incluso yo estoy así ahorita, ¿verdad? O sea, eh, ya. pero sí, Pues suele ser. también los grandes pensadores se sentaban así. Bueno, ese es el pretexto que nos tenemos que decir, ¿no? Ajá. Esa es la forma en la que lo aceptamos, ¿no? Que lo hacemos más fácil. Pero entonces, Dayan, cuando yo les digo esto a mis terapeutas, siempre lo ven como que, Simón, pero ¿y esto? Como Ujú. que lo hacen a un lado, como, ok, Simón, pero ¿y esto? Tal vez porque Y es, no encuentran un fruto de trabajarlo, ¿sabes? a Porque lo mejor, ajá, de alguna forma está controlado, está superado, y simplemente uno porque quiere terminar de escarbar y dices, también para qué, ¿sabes? sí, sí, también no les cargo mucho, pero sí sé que hay un Dayan en mí, ¿no? Ujú. Hay un Dayan en mí y, y es buena onda, solo que yo siento que es el más caótico porque es el que tiene más pérdida, Sí, sí, ¿ya? Es el que nunca se solidificó, güey, sí, es el que ¿no? ¿Por termina. qué? Porque fue el nombre rechazado por mi propia persona, güey, porque fue el nombre que cuando lo eliminaron de mi nombre, pues legal, fue celebrado,
Ujú. Sí, sí, sí. Y Asaf fue mi primer nombre 13 años de mi vida. Entonces, yo me presento como Asaf. Todas mis redes están como Asaf. Todo lo que uso es como Asaf. Y es rara la persona que sabe que me llamo Marco. Sí, sí, me pasa lo Es, mismo. es, es rara la persona. Entonces, de hecho, en el trabajo, porque tengo que usar mi nombre, mi primer nombre, me dicen Marco y ya la gente, me presento como Marco en las llamadas y eso, pero la gente de mis compañeros me dicen Asaf. Ah, ya. Y es porque yo todo el tiempo me he presentado como Asaf. Sí, sí, sí. Y cuando me grita el Marco, ni volteo, güey. O sea, y no es porque no lo quiera, sino es porque no lo tengo conceptualizado Ujú. como un nombre mío, güey. Sí, sí. Tienen que gritarme como 3 veces para decir, ay, güey, soy Marco, güey, ¿no? Sí, también. Ay, güey, soy yo, güey, acá no, me están hablando a mí. Sí, a mí es muy raro que alguien sepa y que alguien me hable así. De hecho, siempre que se enteran es como, ¿tienes otro nombre? Y porque no lo suelo utilizar. Porque también siempre, bueno, no tantos años, pero Josafat siempre fue mi único nombre. Hasta que entra a Antonio, que aparte era un nombre que yo no quería. O sea, hay otra historia ahí atrás de un nombre Ajá, que yo no había escogido, porque era claro, jiribilla que se usó para el cambio del apellido, al menos la que yo recuerdo. Pero sí, eso será para otro café, tal vez. En el tema del perdón que mencionaste, eh, y cómo romper las anclas emocionales que afectan al espíritu o pues sí, los problemas pasados que pueden afectar al espíritu. Yo también tengo una experiencia muy bonita porque hubo un tiempo en el que yo tuve mucho caos dentro de mi compañía y al final de cuentas me gusta usar todas estas herramientas dentro del mundo empresarial, dentro del mundo de los negocios, porque es algo que a mí me apasionó muchísimo cuando entré a ese mundo. El tipo de mentalidad que tienes que trabajar, el tipo de mentalidad que tienes que tener, el tipo de inestabilidad que se vive en ese proceso de emprendimiento, de la creación del negocio. Y una parte clave que me pasó hace apenas menos de un año que no recuerdo exactamente dónde lo leí, a qué empresario se lo escuché, a qué empresario se lo leí, porque sigo muchos empresarios, eh, que decía, tú no vas a construir jamás tu negocio, tú no construyes el proyecto, ese proyecto te está construyendo a ti. Entonces tú tienes que convertirte en la persona que tienes que llegar a ser, que ese proyecto necesita que seas. Entonces el proyecto te convierte a ti. Tú no creas el negocio te va a crear a ti, el negocio te va a formar a ti, tú no formas al negocio. Pero a lo que voy antes de meterme al tema de los negocios, el perdón. Yo recuerdo que en una de mis terapias, cuando tuve un caos muy grande en el tema de mi negocio, tema de las primeras demandas que pasaban y todo eso, yo empecé a tener mucho sentimiento de culpa y, pues caos, desorden. Eh, lo primero que me dio mi terapeuta fue una carta que se llamaba el perdón y vienen con muchos perdones. Me perdono por esto, me perdono por esto, me perdono por esto, porque ese perdón, ese perdón te ayuda a liberarte de eso que, claro, que afecta, que te ancla ahí emocionalmente, porque exactamente no siempre estás preparado para llevar un equipo, para cuando el equipo crece muy rápido y no sabes manejarlo, cuando hay problemas en sí de un negocio, eh, tienes que perdonarte de muchas cosas porque cometes muchos errores en la claro, construcción o en el proceso que el negocio te está construyendo a ti. Hay muchos errores. Hay muchos errores, hay sí, mucha inestabilidad, hay mucho reto, hay mucho, ah, ah, hay mucha fricción en toda esa parte y es simplemente el constante crecimiento, que no puedes quedarte tranquilo porque el negocio te exige convertirte en alguien más y perdonar muchas cosas que tienes que perdonarte porque vas a seguir cometiendo errores. Entonces no te puedes quedar claro, anclado ahí y esa parte claro. me gusta. Y hay, el que lo planteas y yo lo digo así como, pues es que así es en todo en realidad, ¿no? Como a la hora de ser padres, por ejemplo, también no es que tú estés construyendo una familia, ¿no?
sino la familia te construye a ti para que des el nivel al que necesitas estar como humano que necesita esa familia. Así es. Que es lo mismo con el negocio, ¿no? El negocio o el proyecto no te está no lo estás construyendo tú, te está construyendo él a ti. Tú te tienes que llenar de herramientas, tú te tienes que llenar de estrategias, tú tienes que buscar cómo um, trascender los errores, aprender de los errores, Ujú. para que el proyecto te construya a ti. Y es lo mismo los hijos, es lo mismo la relación con los padres, es lo mismo la relación de pareja. En realidad, eh, lo externo es lo que nos ayuda a construirnos como Así es. personas, ¿no? Sí, sí. Y ahí a lo mejor entro como en la sociología, que, que es como el grupo uh, me construye a mí. Así es. No me acuerdo quién lo menciona, lo acabo de exponer a lo mejor hace un cuatrimestre pasado o algo, pero es el grupo me construye a mí. No, no yo construyo al grupo. Una vez que yo me involucro en el grupo me llena a mí de herramientas, estrategias y me da cierta identidad o personalidad para entonces contribuir al grupo Sí. y poder Y, ser parte de. y en el tema, en el mismo tema eso de los grupos, también está, o ya como para cerrar, para que no se nos extienda tanto de una hora, es lo mismo que dicen, el grupo te construye a ti, y es lo mismo que pasa como en las mentalidades de, de personas como empresarios. Reúnete con cierto grupo de personas y, o sea, dicen, la frase dice algo así como, reúnete con los 5 millonarios y vas a ser el sexto. Reúnete con los 5 personas más jodidas y vas a ser el sexto, porque el grupo es el que te construye. El Sí, grupo. bueno, lo dijo Mago de Oz, ¿no? Júntate con sabios y algo Ujú. aprenderás también. Ah, hay otra que él se usa mucho en NA o en AA, ¿no? La forma más rápida de cambiar es juntándote con las personas que son como quieres ser. Así es. Sí, por eso los coaches de vida, por eso, o sea, eh, ya me ha tocado a mí tener entrenamientos con coach privados y todo, porque es lo mismo, yo los veo y yo, por ejemplo, tengo una persona que sigo y que cada vez que puedo le escribo en sus redes, no me pela para nada el empresario este, ¿sabes? Pero yo le escribo, digo, algún día vamos a platicar, estoy seguro. Eh, pero yo recuerdo, yo lo admiro mucho porque él pasa por una crisis donde queda debiendo $1 millón. ¿Vale? Y yo decía, vale, yo tengo un cuarto, yo debo un cuarto de eso. ¿Vale? Me falta deber los otros 3 cuartos porque él tiene, o sea, lo que él se construyó es debiendo 1 millón. Bueno, a mí todavía me falta. Y no es que me quiera meter en más problemas, ¿sabes? Pero a lo que voy es, este empresario, el problema que afronta, y lo admiro muchísimo porque él sale y crea empresas muchísimo más grandes, pero él dice, yo estaba quebrado y debía $1 millón. Entonces, de alguna forma es como un rayito de luz que a mí me digo, ok, yo estoy, ahora actualmente estoy quebrado, pero no debo 1 millón, debo $250,000, que no es poco, pero bueno, si él lo hizo con 1 millón, yo puedo hacerlo con 250, o tal vez me falta deber Claro. 750,000 para convertirme en esa persona que yo admiro mucho y montar ese tipo de negocios que él tiene. Pero bueno, es, es toda esta dinámica Y que... es que ahora sí me baso un poco en lo que estudié de negocios internacionales en una de las materias. No me acuerdo si era economía o alguna materia, me quedó muy grabado. Deuda es sinónimo de capital. Ujú. Si no hay deuda, no hay capital. No hay un activo circulante. Así es. La- y yo por eso a mí me gustaba mucho como, ok, yo tengo producto y el producto aquí en mis estantes no se No, mueve. no se mueve. No, Ajá, no genera. entonces, ¿sabes qué? Voy a generar deuda en las Ujú. tiendas. Sí, Mándenlo a las tiendas, den créditos. ¿Por qué? Porque si ese güey me debe, deuda es sinónimo de capital. En ujú. realidad lo que me debe es dinero, no me debe el Así producto. Y es más fácil que llegue a un público que lo compre estando allá afuera a que se quede en mi almacén esperando una venta mayor. es. Entonces,
que Simón, quedémonos con stock para venta mayoreo, pero generen pequeñas deudas por todos lados Sí, para tener el circulante, ¿no? El sí, activo sí. circulante. Sí, Entonces, en la teoría funciona muy bien y en la práctica también. Simplemente tienes que tener el colchón que te permita jugar con tanto nivel de sí, riesgo. con los créditos, claro, claro, y aparte tienes que tener un sistema de cobranza muy riguroso, Así es. Pero, tener un sistema de cobranza muy riguroso. pero hermano, muchas gracias por el café. Siempre lo disfruto. Espero verte el próximo lunes. Te amo muchísimo. Te mando un abrazo. Salúdame mucho a mi mamá. Ayer fue 10 de mayo y la verdad no me acordé. De hecho, fue mi mamá la que me habló a mí. Me dice, oye, hijo, no me vas a marcar. Y yo, ¿pero cómo? Pues mañana es 10 mamá. Y me dice, no, hoy es 10. Y me dice, no le has hablado a tu esposa, ¿verdad? Y yo, no. Me dice, marca a tu esposa y luego ya me marcas a mí. Y la verdad me entretuve, había salido a comer y todo. Y ya no le marqué ni a mi madre después. Pero dale un Ya, beso a mi mamá de mi parte. parte, Cuídense mucho, estamos en contacto, hermano. Te amo muchísimo y pues que tengan una bonita semana. Y nos vemos el próximo lunes para otro cafecito amargo. yo también te amo mucho, hermano. Gracias por el espacio y qué buena plática. Me encanta, siempre me encanta. También ten un buen inicio de semana. Yo le mando tus abrazos y tus besos a mi mamá. Te mando un fuerte abrazo, te mando un besote. Te amo mucho y gracias por todo, hermano. Gracias, hermano. Bonita noche. Bye. Igual. Bye.